Los secretos de Sir Richard Kenworthy. Saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 15. Era un desgraciado. Richard era consciente de ello, pero aún así se volvió hacia la puerta. Podría decirle la verdad, no tenía ningún motivo para no hacerlo, pero era un egoísta y un cobarde, y además quería disponer de unos cuantos días más hasta que el desagrado de Iris se convirtiera en odio. ¿Era tanto pedir? Te dejaré descansar, dijo con aspereza, y lo habría hecho. Si no hubiera ocurrido nada, si ella no hubiera dicho nada, habría abierto la puerta y se habría ido. Se habría encerrado en alguna parte con una botella de coñac, en alguna estancia con las paredes muy gruesas para no tener que oírla llorar. Pero entonces, justo cuando tenía la mano sobre el pomo de la puerta, la escuchó susurrar: ¿Estoy haciendo algo mal? Detuvo la mano, pero le temblaba el brazo. No sé a qué te refieres. Pero sabía muy bien lo que quería decir. Es que yo... Richard se obligó a darse la vuelta. Dios, cómo le dolía verla así, tan incómoda y dolida. Era incapaz de acabar la frase, y si hubiera sido lo bastante hombre, habría encontrado la forma de ahorrarle la humillación. Tragó saliva mientras buscaba unas palabras que sabía que no bastarían. Tú eres todo cuanto podría pedir en una esposa. Pero ella lo miraba con desconfianza. Richard respiró hondo, no podía dejarla así. Cruzó la habitación y alargó el brazo con intención de cogerla de la mano. Quizás se la llevara a los labios, si pudiera besarla. ¡No! Iris apartó la mano y le habló con la misma aspereza que anidaba en sus ojos. No puedo pensar con coherencia cuando haces eso. En otras circunstancias le habría encantado escuchar eso. Iris apartó la vista, cerró los ojos un segundo y negó con la cabeza. No te entiendo, le confesó en voz baja. ¿Tanto lo necesitas? La joven levantó la vista. ¿Qué clase de pregunta es esa? Richard se obligó a encoger los hombros con la intención de parecer despreocupado. Yo no entiendo a todo el mundo, y mucho menos a él mismo. Iris lo miró durante tanto rato que Richard tuvo que reprimir el impulso de cambiarse el peso de pierna. ¿Por qué te casaste conmigo? No hemos hablado ya de esto. Ella apretó los labios en un gesto implacable. No habló. Tardó tanto tiempo en hablar que él se sintió obligado a llenar aquel silencio. Ya sabes por qué me casé contigo, le dijo, negándose a mirarla a los ojos. No, la verdad es que no lo sé. Comprometí tu honor. Iris lo fulminó con la mirada. Los dos sabemos que todo empezó antes de eso. Richard intentó calcular la cantidad de tiempo que podía pasar fingiendo ignorancia. Oh, por el amor de Dios, Richard, por favor, no insultes mi inteligencia. Tu única intención aquella noche era que mi tía te viera besándome, y me ofendes cada vez que insistes en afirmar lo contrario. Te besé porque quería hacerlo. Era la verdad, no era toda la verdad, pero sí era una parte de la verdad, y sin embargo, Iris resopló con incredulidad. Puede que quisieras, pero la pregunta es ¿por qué querías besarme? Cielo santo, Richard se pasó la mano por el pelo. ¿Qué motivo podría tener cualquier hombre para besar a una mujer? ¿Y cómo voy a saberlo yo? Le doy asco a mi marido. Richard dio un paso atrás. Estaba asombrado. Sabía que tenía que decir algo, así que al rato contestó: No seas ridícula. Pero fue un error. Iris abrió mucho los ojos. Tenía la mirada llena de agravio. Se dio media vuelta y se alejó de él. Pero él era más rápido y la cogió de la muñeca. No me das asco. Ella levantó la vista. No le creía. Puede que yo no tenga tanta experiencia como tú, pero sé muy bien la clase de relación que hay entre un marido y una mujer, y sé que nosotros no... Iris la interrumpió, desesperado por acabar con aquello. Te estás disgustando. En los ojos de Iris brilló una ira gélida y apartó la mano. Te he dicho que no me hables con condescendencia. No lo hago. Claro que sí. Y lo hacía. Ya lo creo que sí. Iris. ¿Acaso te gustan los hombres? ¿Es eso?
Richard se quedó boquiabierto. Intentó seguir respirando, pero tenía la sensación de que ya no tenía la garganta conectada al estómago y de tener la panza deshinchada. Porque si es así... No. ¿Cómo puedes saber que existen esa clase de cosas? Ella le lanzó una mirada apagada y él tuvo la incómoda sensación de que estaba intentando decidir si le creía o no. Conozco a un hombre que le pasa. ¿Conoces a un hombre que le pasa? Bueno, sé que le pasa. El hermano de mi prima. A mí no me gustan los hombres. Pues preferiría que fuera así, susurró Iris, desviando la mirada. Por lo menos tendría una explicación para... Ya basta. Por Dios, ¿por qué tenía que pasar por todo aquello? A él no le gustaban los hombres y deseaba a su mujer. En realidad, la deseaba con bastante urgencia, y si su vida fuera distinta, se aseguraría de dejárselo bien claro de todas las formas posibles. Se acercó a ella lo bastante como para incomodarla. ¿Crees que me das asco? No lo sé. Deja que te lo demuestre. Le cogió la cara y le dio un beso que ardía con todo el tormento de su corazón. Llevaba toda la semana deseándola, imaginando cada una de las cosas deliciosas que haría con ella cuando por fin pudiera llevársela a la cama. Había sido una semana de negación y tortura, había castigado a su cuerpo de la forma más primitiva y había llegado al límite. Quizá no pudiera hacer todo lo que quería, pero estaba decidido a enseñarle la diferencia entre el deseo y el asco. Richard saqueó la boca de Iris con sus labios, recorrió cada rincón, se perdió en su sabor, la devoró. Fue como si cada segundo de su vida se fundiera en ese beso, y si rompía el contacto, aunque solo fuera un segundo, aunque solo fuera para respirar, todo desaparecería. La cama. Solo podía pensar en eso, incluso sabiendo que era un error. Tenía que llegar hasta su cama, tenía que sentirla debajo de él, debía dejar su huella en el cuerpo de Iris. Era suya, y ella tenía que saberlo. Iris. Rugió contra su boca. Mi esposa. La empujó un par de veces hacia atrás hasta que la tuvo pegada a la cama. Iris era delgada y muy poca cosa, pero le estaba besando con un ardor que amenazaba con consumirlos a ambos. Nadie más sabía lo que se ocultaba bajo su plácida superficie, y Richard juró que nadie más lo sabría. Puede que compartiera su arrebatadora sonrisa con otros hombres, o incluso que los deleitara con su astuto y sutil ingenio, pero lo que estaban compartiendo en ese momento... Eso era solo para él. Le apoyó las manos en la espalda y las dejó resbalar por su cuerpo hasta que encontró la deliciosa curva de su trasero. Eres perfecta, dijo, con la boca pegada a su piel. Encajas a la perfección entre mis brazos. Iris respondió con un ardiente gemido. Richard hizo un sorprendente y rápido movimiento y le subió la falda y la levantó hasta que la cadera de Iris quedó pegada a la suya. Rodéame con las piernas. Iris hizo lo que le había pedido, y él estuvo a punto de perder la cabeza. ¿Lo notas? Jadeó, presionando la erección contra su cuerpo. Sí, dijo ella con desesperación. Sí, ¿estás segura? Notaba cómo asentía pegada a él, pero no redujo la presión hasta que ella repitió. Sí. No vuelvas a acusarme de no desearte. Iris se retiró. No despegó la cadera de él porque le estaba agarrando con demasiada fuerza como para que ella pudiera separarse, pero echó la cabeza hacia atrás lo bastante como para que él se viera obligado a mirarla a los ojos. Azules. Eran muy pálidos, pero muy azules, y estaban llenos de confusión. Podrás acusarme de muchas cosas, pero esta no será una de ellas. Se tumbó con ella en la cama. Cuando se estiró encima de ella, disfrutó del suave jadeo que escapó por entre los labios de Iris. Eres exquisita, murmuró, deslizando la lengua por el arco de su garganta. Richard encontró la costura festoneada de su corsé con los dientes, se lo desabrochó y tiró de la prenda hacia abajo hasta que pudo ver la sorprendente silueta de sus deliciosos pechos a través de la camisola. Cogió uno de sus pechos y se estremeció de deseo. Eres mía, le dijo, y agachó la cabeza para meterse uno de sus pezones en la boca. La besó por encima de la tela, pero cuando eso dejó de ser suficiente, le besó la piel,
y cuando por fin vio el rubor cereza de sus pezones, sintió una cálida oleada de satisfacción que lo recorrió de pies a cabeza. «Por aquí no eres pálida», le dijo, dibujando un travieso círculo sobre uno de sus pezones con la lengua. Iris jadeó su nombre, pero él solo se rió. «Eres muy pálida», le dijo Richard con la voz entrecortada mientras le deslizaba la mano por la pierna. «Eso fue lo primero que me llamó la atención cuando te vi. Tu pelo...» Cogió un grueso mechón y se lo pasó por el pecho. «Tus ojos...» Se agachó y le rozó la sien con los labios. «Tu piel...» Esas últimas palabras las dijo con un gemido, porque su piel, tan pálida y suave, estaba expuesta debajo de él, y su color contrastaba intensamente con la deliciosa punta rosa de su pecho. «Me pregunto de qué color serás ahí abajo», murmuró, deslizándole los dedos por el muslo. Ella se estremeció debajo de él y jadeó de placer cuando Richard pasó un dedo por el íntimo pliegue que encontró justo donde la pierna se encuentra con la cadera. «¿Qué me estás haciendo?», le susurró Iris. Él esbozó una sonrisa lobuna. «Te estoy haciendo el amor». Y luego, espoliado por un arranque de humor malvado, se inclinó sobre ella y le pegó la oreja a sus cálidos labios. «Pensaba que era evidente». Ella soltó una carcajada sorprendida y él no pudo evitar sonreír. «No me puedo creer que me esté riendo», dijo Iris, tapándose la boca con la mano. «¿Y por qué no?», le preguntó, arrastrando las palabras. «Se supone que esto tiene que ser placentero». Ella abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. «Yo me lo estoy pasando muy bien». Iris volvió a reírse con asombro. «¿Sí?», preguntó él. Ella asintió. Richard fingió pensar en ello. «No estoy convencido del todo». Ella alzó las cejas. «¿Ah, no?». Él negó con la cabeza. «Todavía llevas demasiada ropa como para estar disfrutando». Iris se miró. Richard le había bajado el corsé y le había levantado la falda. Estaba hecho un desastre. Su marido se dio cuenta de que le gustaba verla así. No quería tenerla en un pedestal, la quería ver con la ropa revuelta, terrenal, atrapada debajo de su cuerpo y ruborizada de placer. Le volvió a pegar los labios a la oreja. «Todavía puede mejorar». Ya le había desabrochado el vestido, por lo que no le costó mucho quitárselo del todo. «Esto también», afirmó, agarrándole los bajos de la camisola. «Pero tú...». «Estoy completamente vestido, ya lo sé», dijo, riendo por lo bajo. «Eso también tendremos que solucionarlo». Richard se sentó encima de ella y se quitó la casaca y la corbata. No dejó de mirarla ni un segundo. Vio cómo Iris sacaba la lengua para humedecerse los labios y luego advirtió cómo se mordía el labio inferior, como si estuviera nerviosa por algo o quizá tratara de tomar alguna decisión. «Dime lo que quieres». Los ojos de Iris se desplazaron desde su torso hasta su cara y se volvieron a posar sobre su pecho, y Richard inspiró hondo cuando los temblorosos dedos de Iris se posaron sobre los botones de su chaleco. «Quiero verte». Todos los nervios de su cuerpo le gritaban que se arrancara hasta el último trozo de tela, pero se obligó a quedarse quieto, aunque no pudo hacer nada para evitar que su pecho siguiera agitándose con frenesí. Estaba hipnotizado por las pequeñas y temblorosas manos de Iris que se peleaban con los botones. Le estaba costando mucho desabrocharlos, apenas conseguía meter el disco por el ojal. «Lo siento, yo...». Richard le cogió la mano. «No te disculpes». «Pero...». «No». Ella levantó la vista. Él intentó sonreír. «Te disculpes». Desabrocharon juntos los botones y Richard enseguida pudo quitarse la camisa. «Eres muy atractivo. Nunca había visto a ningún hombre de esta forma». «Eso espero». Richard intentó bromear, pero entonces ella le apoyó los dedos en el pecho y fue como si se le escapara todo el aire del cuerpo. «No sabes lo que me haces». Jadeó y se volvió a tumbar sobre ella con la esperanza de que Iris no se hubiera dado cuenta de que no se había quitado los pantalones. No podía quitárselos, ya estaba demasiado cerca del fuego.
En alguno de los febriles rincones de su mente anidaba una vocecita que le advertía que si eliminaba la última barrera, no sobreviviría, la poseería, la haría suya de verdad, y eso no podía ser, todavía no, pero tampoco podía dejarla así. Iris seguía tendida bajo su cuerpo, era la tentación en persona, pero eso no era lo que lo tenía paralizado. Él no podía conseguir lo que deseaba con tanto desespero, pero sí podía dárselo a ella, se lo merecía, y una parte de él pensaba que quizá, solo quizá, darle placer a Iris le resultaría casi tan satisfactorio como lo otro. Rodó hacia un lado y se la llevó consigo mientras le daba otro beso abrasador. Ella tenía las manos en su pelo y luego las dejó resbalar por su espalda. Mientras él se abría camino a besos por su cuello, notó cómo le latía el pulso bajo la piel. Estaba muy excitada, quizá tanto como él. Puede que Iris fuera virgen, pero estaba decidido a darle placer. Dejó resbalar las manos y le separó las piernas con suavidad para posarlas sobre su monte. Iris se puso tensa, pero Richard era paciente, y después de acariciarla con delicadeza durante un rato, ella se relajó lo suficiente como para que pudiera internarse entre sus pliegues. «Shh», la tranquilizó, mirándola a la cara. «Déjame hacer esto por ti». Ella asintió con aspereza, pero Richard estaba bastante seguro de que no tenía ni idea de a qué se refería. Iris le estaba dando toda una lección con aquella demostración de confianza ciega y él se obligó a no pensar en todos los motivos por los que no se la merecía. No dejó de besarla por toda la cara mientras la acariciaba con los dedos. La sensación era fantástica, cálida, húmeda y femenina. Richard estaba ardiendo, pero ignoró su fuego y la besó con fuerza antes de susurrarle: «¿Te gusta?». Ella asintió de nuevo. En los ojos de Iris brillaba un deseo teñido de desconcierto. «¿Confías en mí?». «Sí», susurró, y entonces él empezó a descender por su cuerpo deteniéndose en cada uno de sus pechos antes de seguir bajando. «¿Richard?». Iris susurraba, el pánico teñía su voz. «Confía en mí», murmuró, dejando que las palabras se hundieran en la suave piel del abdomen de Iris. Ella se agarró a las sábanas, pero él no detuvo su sensual progreso. Entonces le dio un beso justo en el centro mientras le hacía el amor, muy suavemente, con los labios y la lengua. Tenía las manos extendidas sobre sus muslos y la inmovilizaba, la mantenía abierta para su invasión erótica. Iris empezó a retorcerse debajo de él. Richard la besó con más fuerza y deslizó un dedo en su interior. Rugió de deseo al sentir cómo los músculos de la joven se contraían y lo succionaban hacia adentro. Tuvo que pararse un momento a tomar aire. Cuando la volvió a besar, ella se pegó hacia él y levantó las caderas de la cama, que se elevaron empujadas por la fuerza de la necesidad. «No pienso soltarte», le dijo, pero no podía saber si ella lo habría escuchado. Le abrió un poco más las piernas y la besó, succionó y acarició hasta que la joven gritó su nombre y se deshizo bajo sus manos. Él siguió bebiendo de ella y la abrazó hasta que Iris regresó a la tierra. «¿Richard?», jadeó, golpeando la cama con la mano frenéticamente. «¡Richard!». Él trepó por el cuerpo de su esposa y se cernió sobre ella para ver bien su rostro empapado de placer. «¿Por qué has hecho eso?», le preguntó Iris en un susurro. Él esbozó una sonrisa lánguida. «¿Es que no te ha gustado?». «Sí, pero…». Parpadeó muy deprisa. Era evidente que no encontraba las palabras. Él se tumbó junto a ella y le dio un beso en la oreja. «¿Ha sido placentero?». El pecho de Iris subió y bajó varias veces antes de que pudiera contestar. «Sí, pero tú…». «Para mí ha sido muy placentero». Y era verdad, incluso a pesar de la frustración que sentía en ese momento. «Pero tú…». Iris lo agarró de la cintura de los pantalones. Richard no sabía si la pasión la había dejado sin palabras o si sencillamente estaba demasiado avergonzada para hablar de intimidades. «Shh». Le posó un dedo en los labios. No quería hablar del tema, ni siquiera quería pensar en ello. La abrazó hasta que se quedó dormida. Luego se bajó de la cama y se tambaleó hasta su dormitorio.
No podía quedarse dormido en su cama, no tenía la confianza suficiente como para despertar entre sus brazos.